Una disculpa, estamos por aquí. Una disculpa porque hace 8 días ya no pudimos continuar con la clase. Sucede que, bueno, no me cortaron, sino se fue la luz y ya no regresó hasta como a las 4 de la tarde, yo creo. Entonces ya no pudimos. Pero bueno, ya estamos por acá para iniciar. Les voy a pedir que me acompañen a orar. Vamos a poner este tiempo delante de nuestro Dios y que sea Él hablando en nuestras vidas. Señor, te damos gracias por esta hora. Gracias, Padre, porque nos permites acercarnos hasta ti. Te pedimos, Dios, tu dirección. Te pedimos tu cuidado, Señor. Te pedimos que tú te quedes con nosotros. Por favor, Padre, en este momento, yo te pido que tu palabra, Señor, sea expuesta a través de tu servidor, Dios. Que podamos escucharte y conocerte a ti. Por favor, dirígenos en este tiempo, Señor. Que podamos conocerte a ti, Dios. Háblanos tú en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Hablamos hace 8 días, nos quedamos hablando mucho acerca de liderazgo, de los ejemplos de líderes y los diferentes tipos de liderazgo que podemos evaluar en la Biblia. Algo que yo les mencionaba es que Jesús vino a pisar la tierra, por supuesto como hombre, pero también siendo 100% Dios. Vino a pisar la tierra y mostrando su divinidad, pero también mostrando su parte humana. Y vino a posicionarse en un tiempo de un liderazgo que era completamente diferente. Incluso yo escuchaba en estos días que a Jesús se le podría a veces hasta considerar como una persona, viéndolo desde la perspectiva del hombre, como un hombre revolucionario, porque vino a cambiar completamente la forma de pensar de los hombres y mujeres que vivían en ese tiempo en la zona del Medio Oriente. Jesús, al empezar a posicionar un liderazgo de servicio, al enseñarnos y al mostrarnos que no es con una vara, no es con el golpe, no es porque soy tu jefe, porque yo soy tu líder, porque yo soy la cabeza, porque soy tu papá o porque soy tu mamá, porque a mí alguien me dijo que yo soy la cabeza y todos tienen que hacer lo que yo diga. No funciona así, sino funciona en el servicio. Es interesante que incluso el maestro se sienta a la misma mesa, camina por años trabajando y enseñándole a un hombre que lo iba a terminar entregando, que iba a entregar a Jesús por el cambio de unas monedas. Era tal su ambición que él iba a terminar entregando a Jesús. Y al final, durante todo este tiempo, Jesús sabía que ese hombre le iba a entregar. Jesús sabía que era un hombre que con el que se sentaba a la mesa, ese hombre lo iba a entregar. ¿Cómo reaccionaríamos en nuestro liderazgo sabiendo que una persona va a hablar mal de nosotros? Que una persona nos va a señalar o que en algún momento, como tradicionalmente se dice, nos va a dar el beso de Judas o nos va a dar esa puñalada por la espalda. ¿Cómo sería nuestra forma de trabajo con ese tipo de personas? Hablamos mucho de la parte de cómo es que funciona las tareas en el liderazgo. Una persona tiene un tiempo dedicado para ejercer su liderazgo durante una jornada o durante un día, durante un tiempo en específico. Algo importante que nosotros tenemos que revisar es que nuestro tiempo no sea menguado por el incremento de actividades o la calidad con la que hacemos en el liderazgo, que la calidad con la que entregamos las cosas no sea menguada por el incremento de actividades que nosotros tenemos. De repente, ¿qué pasa? Nosotros al meternos profundamente con Dios, la agenda cambia mucho. Nuestro día a día va a cambiar radicalmente. Recuerden muy bien lo que hoy estoy comentándoles, porque conforme ustedes vayan avanzando, buscando de Dios, su agenda se va a llenar de muchas más cosas. Dios va a empezar a despertar ese liderazgo que hay en cada uno de ustedes y entonces su agenda se va a tornar en actividades mucho mayores. De repente, por ejemplo, si nosotros evaluamos este caso de una persona con dos tareas asignadas, distribuye el 50 y el 50% de tiempo. Hay un principio que se llama el principio de delegación, porque a mayor actividades para la misma persona,
no tendría que ser la misma persona que termine ejecutando las mismas actividades, sino van a tocar en Liderazgo 2, que es en semestre 3, el esquema o sí, pues este formato de asignación o delegación de actividades. ¿Qué debería de suceder? Ahí es donde Dios, a través de la Biblia en Éxodo, nos explica cómo funciona y que no deberíamos de nosotros cargarnos con todo. Nosotros no tenemos que cargarnos con todas las actividades. Tenemos que aprender a delegar. Pero en el momento de delegar, que es el principio que verán en el Liderazgo 2, solo quiero dar una introducción. Al momento de delegar, tenemos que ubicar características específicas y saber muy bien de qué forma delegar. Si nosotros no explicamos cuál es la función y cuál es el objetivo y el resultado que se espera, la gente puede interpretar hacer lo que esa persona quiere de acuerdo a lo que le hayamos dicho. Entonces, es responsabilidad del líder la entrega o la delegación de una actividad propiamente. El liderazgo empieza a surgir cuando las actividades se empiezan a acrecentar. Una iglesia que se va constituyendo y que va avanzando poco a poco, cuando nace una iglesia, poco a poco se empieza a llenar de actividades y diferentes funciones. Y no todas las funciones tienen que recaer sobre una misma persona. Es una persona en el liderazgo la que Dios asigna para que esa persona organice y dirija, como un director, dirija la obra de acuerdo a la dirección de Dios. Pero es importante que surjan nuevos líderes posicionándose para la ejecución de la obra o la ejecución de la actividad que tenemos que hacer. Éxodo capítulo 18, podemos ver nosotros a través de la vida de Moisés, un líder por excelencia, un líder que Dios levantó con un toque específico, por supuesto, para traer libertad al pueblo de Israel, de los milagros más grandes y maravillosos que podemos ver en la Biblia, en el principio de los tiempos, a través de la vida de Moisés. Pero Moisés estaba equivocando hasta que llega su suegro y le dice: Moisés, si tú sigues haciendo las cosas como las haces, vas a terminar desmayando. Es decir, te va a terminar pegando en la salud, te va a terminar pegando en tu sueño, en tu tiempo de descanso, en tu tiempo de familia. No puedes descuidar estas áreas importantes por cubrir todo lo que crees que te ha sido asignado. Dice la Biblia, a partir del verso 13, Éxodo 18, nombramiento de jueces. A través de esto también creemos en la consejería bíblica, en la consejería que entrega un pastor o que da un pastor al pueblo, a la grey, o sea, al rebaño. Y dice: aconteció que al día siguiente, perdón, se sentó Moisés a juzgar al pueblo, daba consejería al pueblo. Y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde, pues, prácticamente todo el día. Viendo el suegro de Moisés todo lo que hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, consejería. Cuando tienen asuntos, vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Es importante que nosotros tengamos siempre un corazón entendido y una apertura cuando alguien viene a darnos una retroalimentación, siempre y cuando sepamos que es una persona que por supuesto viene de parte de Dios. Si es una persona que solo viene a criticar nuestras funciones, pueden guardar silencio y pareciera que no escucharon nada y le decían al final: gracias, gracias. Pero cuando es un tiempo de una retroalimentación, o como lo dicen en inglés, un feedback, nosotros tenemos que prestar atención y ser humildes al tomar esa retroalimentación. Moisés toma la retroalimentación de su suegro y le dice: no está bien lo que haces. No es correcto lo que estás haciendo. Desfallecerás del todo tú y también este pueblo que está contigo, porque a una mala decisión de un líder,
el grupo que viene atrás, la masa de personas que viene atrás, no solo se estampa el líder estampa su rostro, se estampa su familia y estampa a todos los que vienen atrás de él siguiéndolo. Dice, desfallecerás tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti. No podrás hacerlo tú solo. Dice, no podrás hacerlo tú solo. No es que no pueda hacerlo, Moisés, tú solo. Y necesitas ayuda. Oye ahora mi voz, yo te aconsejaré y Dios estará contigo. Está tú por delante, por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Que todo consejo venga del corazón de Dios, le estaba diciendo. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Este es un formato de predicación. Aquí le estaba instruyendo un formato de predicación, un formato, como en algunos lugares lo conocen como de masterclass, un formato de una clase maestra, un formato de una clase grupal, de una enseñanza grupal, y le dice, enséñales las ordenanzas, las leyes y muéstrales el camino a todos. Y ahí viene el proceso de delegación. Además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. ¿Por qué lo primero que le dice? ¿Qué es la prioridad más grande de un cristiano, de un hijo de Dios? Pues Dios, ¿verdad? La prioridad número uno en nuestras vidas es Dios. Pero ¿por qué Yetro le dice a Moisés, primero, antes de que sean temerosos a Dios, tienen que ser varones de virtud? Porque antes de ser temerosos a Dios, tenían que tener virtud. Porque de nada se sirve que una persona, por supuesto, tenga temor a Dios y esa persona es una persona indicada para ponerla en una función y ejecución de un ministerio, de una actividad dentro y fuera de la iglesia, en el trabajo, etc. Antes de que esa persona tema a Dios, ¿qué es lo más importante? Por supuesto, hay algo que debemos ubicar, que sean doctos o que tengan la habilidad para desarrollar esa actividad. Si ustedes dicen, oye, es una persona súper temerosa a Dios, hay que ponerla a tocar el teclado, pero no sabe tocar el teclado. No, sí, ponla a tocar el teclado. Es muy temerosa a Dios. Oye, pero no sabe. Mira, la persona se va a quemar, la persona lo va a hacer mal, va a quedar en ridículo, la gente lo va a voltear a ver como diciendo, ¿ese qué hace ahí? Y tú lo estás exponiendo a la persona. Antes, no que sea más importante, pero ubica muy bien, le dice Yetro a Moisés, ubica bien que sean personas que tengan virtud para dar un consejo. ¿Qué quiere decir eso? Que tenían que ser personas con el conocimiento de la Biblia, con el, bueno, en ese momento de las leyes de Dios y las ordenanzas de Dios. Si fuese en este tiempo, con conocimiento de Biblia. Una persona con virtud de poder ministrar a otra. Si nosotros vamos a asignar a alguien en el trabajo a hacer un trabajo específico, un reporte, que sepa manejar lo que esa persona va a utilizar para poder desarrollar. Oye, ponte a hacer un mueble de madera. Nunca he armado nada en mi vida. Ni siquiera un rompecabezas he armado. Difícilmente podría yo asignar a alguien a hacer un mueble si nunca ha armado. Para ello hay que preparar a las personas. Y algo que es importante en nuestro caminar es asignar y empezar a trabajar en ubicar. Es nuestro deber como líderes ubicar los dones y talentos de los demás. Pero así como ubicamos los dones y talentos, no podríamos despreciar aquellos que tal vez en ese momento no los tienen desarrollados, sino que tenemos que ubicar muy bien cómo podemos ayudar a los demás a desarrollar sus dones y sus talentos. Eso es algo que nos enseñó Jesús. Eso es algo que Jesús nos dejó escrito en su palabra. ¿Cómo sabes a quién delegar? ¿Cómo eliges a las personas que caminan contigo? ¿Cómo podemos ubicar al grupo de personas que trabajarán con nosotros, que estarán de cerca,
Jesús trabajó de cerca con 12 hombres. Posiblemente a nuestro alrededor hay personas con mucha disposición y dicen, híjole, solo no tengo dinero para aprender a tocar la batería. Solo no tengo dinero para aprender a tocar el teclado y no tengo un teclado, pero podría hacer todo lo necesario para aprenderlo. Hay o es importante que nosotros ubiquemos a los que no tienen sus dones, habilidades desarrolladas y entonces trabajemos en desarrollarlas. Cuando Jesús elige a 4 de los 12 discípulos, a ver si ahorita alguien me ayuda con los nombres, los encuentra pescando. Previos había encontrado a 2 de ellos que eran discípulos de Juan el Bautista, pero se encuentra a 4 de ellos, ya los 4 reunidos, 2 de ellos ya lo habían conocido antes y lo ubicaban como el Mesías, y ahí los llama y les dice a los 4, los voy a convertir en pescadores de hombres. ¿Quiénes son esos 4? ¿Alguien me puede decir? ¿Quién los ubica? Pues uno puede ser Pedro, Pedro, su hermano Andrés, Andrés, ajá. ay, bueno, son los que me acuerdo ahorita. Muy bien, excelente, mi hermano Edgar. Los otros eran hermanos también entre ellos mismos, los hijos del trueno, Juan y Jacobo. Ellos eran hermanos y también estaban ahí mismo en ese momento cuando los llama a los 4. Pero en ese momento esos jóvenes se dedicaban ¿a qué? A pescar. Ellos no eran evangelistas. Ellos nunca habían orado por alguien para sanar enfermos. Ellos nunca habían expulsado un demonio. Y Jesús elige a los 12 con características tal vez que nos pueden quebrar la cabeza. Elige a un matón, a un matón. Se trae un delincuente y lo suma. Suma a un hombre que lo iba a terminar engañando. Suma a jóvenes con características de incredulidad completamente. Suma a jóvenes que no tenían tal vez en ese momento todo el potencial para decir, se va a reventar las redes. Porque sus dones y sus talentos estaban ocultos. Y es trabajo del líder el poder ubicar los dones y los talentos de las personas, pero también es trabajo del líder tomar de la mano a esas personas y llevarlos y exponerlos. No me refiero a exponerlos a la gente, sino exponerlos para que empiecen a trabajar y desarrollar sus dones y talentos. Es responsabilidad de nosotros como líderes de tomar a nuestros hijos e impulsarlos a desarrollar sus dones y sus talentos. Es responsabilidad de nosotros el tomar al esposo, a la esposa y decir, vas a caminar conmigo y tienes que desarrollar tus dones y talentos. Es responsabilidad del líder el no dejarlos ahí. ¿Por qué? Porque no son los más doctos, porque no son los que a lo mejor tienen la voz más ilustre en ese momento, porque no son las personas más elocuentes en ese tiempo, en ese momento en el que los vemos. El Señor Jesús toma a un joven llamado Mateo lo iba a llevar a predicar, a que la gente pudiera conocer de él, de Jesús. Lo iba a mandar a expulsar demonios a un joven que nadie se le quería acercar. Mateo, un cobrador de impuestos, cambió radicalmente su forma de caminar de ellos. Y estos 12 jóvenes terminaron revolucionando al mundo porque Jesús, nuestro Dios, puso sus ojos en él. ¿Cómo sabemos a quién delegar? Ubiquemos muy bien los dones y los talentos, pero nunca despreciemos a los Mateos. Nunca despreciemos a los Iscariotes. Nunca despreciemos al que se dedica a algo que tal vez hoy no tiene que ver con lo que va a terminar ejecutando. No despreciemos a aquellos jóvenes, hombres o mujeres, que tienen unas ganas de poder poner de cabeza este mundo. No despreciemos a las demás personas. No seamos ese tipo de liderazgo que dice, ¿no sabes? ¿Cómo crees? Sí está bien fácil. Porque eso es como despreciar a las personas.
No siempre vamos a tener a nuestro lado a los más elocuentes, a los más sabios. ¿Se han preguntado por qué Jesús eligió a Pablo posteriormente a la elección de los primeros 12? Pablo, un hombre elocuente con características impresionantes. Y Pablo no camina con Jesús en el tiempo en el que Jesús pisa la tierra. Lo ve en la visión, pero camina posteriormente y camina por fe, creyendo en la resurrección de Jesús. Un Pablo con características muy impresionantes, que cualquiera podría decir, híjole, yo sí elegiría a un Pablo para caminar. Dice, cuando Pablo describe sus características, incluso dice, todo eso lo doy por basura, porque yo entrego mi vida y yo camino en función de lo que Jesús me indica. No despreciemos a los Mateos, ni a los Pablos, ni a los incrédulos Tomás, no despreciemos a los Pedros, no despreciemos a ninguno. Hagamos un trabajo integral, donde incluyamos a todos, hasta los de la tercera edad, no importa, hasta los pequeños, no lo digo de forma despectiva, a todos. Todos tienen una función especial. La Biblia dice lo siguiente en primer carta a los Corintios, y esto es importante que lo consideremos, porque tocará trabajar con estas características. ¿Cuáles son las características de las personas con las que nosotros normalmente vamos a trabajar hablando eclesiásticamente en la iglesia? Dentro de la iglesia son personas con características muy similares a las nuestras. Primer carta a los Corintios, capítulo 1, verso 26 al 31, dice la Biblia. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención, para que, como está escrito, el que se gloría, gloriese en el Señor. Esas son características de los hombres y mujeres que normalmente vamos a encontrar. Hombres no doctos, hombres necios, dice la Biblia, de lo vil y lo menospreciado, hombres y mujeres con un corazón roto, con un corazón aplastado, hombres y mujeres rechazados, despreciados, hombres y mujeres que perdieron en el camino la fe. Esas son características de personas con las que a un líder le toca trabajar. ¿Bien? ¿Alguna duda o algún comentario hasta aquí? ¿No? Perfecto. Yo sí, una pregunta. Por favor, mi hermana, adelante, mi hermana Moni. Y, por ejemplo, bueno, ahorita que estás comentando esto, yo creo bueno, está pasando algo muy parecido, por ejemplo, en el trabajo de mi esposo, ¿Ok? ¿no? Y si, por ejemplo, él tiene su jefe, ¿no? Tiene personas a cargo. Ahorita todo lo que tú bueno, nos estás comentando, me estoy imaginando pues ahora sí, ese panorama, ¿no? ¿Ok? Pero, por ejemplo, cuando el líder, o sea, cuando todas las personas que él está capacitando están en lo cierto y el líder en dado caso es el que está como en su necedad de que todo está bien, aunque cada una de las personas que él llegó a asignar a ciertas responsabilidades, digamos, eh, tiene la razón, están ejecutando bien su trabajo y como compañeros al líder le están haciendo, digamos, no sé, comentarios de que, oye, mira, podemos mejorar en esto y él no lo quiere ver, ahí por ejemplo, sí puedes, o por ejemplo, no sé, basado en la Biblia, sí puedes tú llegar a opinar, no sé, o sea, yo sé que somos humanos y nos llegamos a equivocar, ¿no? Y Claro. que a veces no el ser líder significa que puedas llegar a tomar buenas decisiones, pero en este caso, pues tú como a lo mejor que ya te eligieron para alguna responsabilidad, tú cómo te le podrías acercar a tu líder y decirle, oye, ¿sabes qué? Estás equivocado en esto o en esto, si la persona en dado caso, por ejemplo, es como muy cerrada pues para ver sus errores, ¿no? Muy bien.
Muy bien, es una muy buena pregunta, mi hermana Moni, porque es la vista de atrás, de abajo, digamos que en ese escalafón de abajo hacia arriba, ¿no? El cómo una persona, vamos a decirlo en ese concepto subordinada, puede decirle a otra persona que está mal, que no lo está haciendo bien. Personalmente yo lo he hecho en el área profesional, en el trabajo yo lo he hecho, acercarme con mis líderes y decirles, yo lo que creo que estás haciendo no está bien. Voy a honrar y voy a seguir lo que tú me indicas y solamente quiero decirte que la forma en la que lo estás ejecutando, tu liderazgo, el formato, no está correcto. Personalmente creo por A, B, C, D, etc., ¿no? Y recientemente yo estoy pasando por un proceso muy similar. Pero previo a hacer eso, creo en algo muy importante, que Dios es nuestra justicia. Dios es nuestra justicia. Por supuesto, yo estaría mal al estar hablando mal tal vez de esa persona con los demás y es un pésimo y no sé, es un pesado y no sé qué, como señalándolo, ¿no? Yo, ¿qué tengo que hacer yo en mi posición? Orar por la persona, porque hay una redacción en la Biblia, y les voy a invitar a que lo lean, acerca de Nabucodonosor. Nabucodonosor es el ejemplo del líder soberbio donde él dice, aquí mis chicharrones truenan y yo las puedo todas. Al ponerse en esa posición, dice la Biblia que Dios termina llevándolo a la humillación máxima, termina convirtiéndose como si fuese en un hombre lobo tal vez, dice que le sale vello por todo el cuerpo, las garras, le salen unas garras de las manos, se va por unos años, no recuerdo con exactitud el tiempo, y Dios lo quita del reinado en ese momento hasta que Nabucodonosor reconoce el poder de Dios y que Dios es quien lo puso ahí en ese lugar. Obviamente no vamos a llegar con la persona y decirle, te va a pasar lo de Nabucodonosor porque andas así de soberbio. No, 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 porque pues él va a decir, pues, quién se sea Nabucodonosor, ¿no? Sino que nosotros tenemos que orar creyendo que Dios es nuestra justicia, pero pidiendo a Dios misericordia por esa persona, porque la soberbia y la arrogancia terminará impactando la vida de esa persona, terminará generando en esa persona consecuencias muy graves. No he visto un líder soberbio, arrogante, que permanezca. Siempre un líder soberbio y arrogante, hay una característica muy importante que les empieza a suceder. Se quedan solos. Las personas con esas características se quedan solos porque nadie quiere estar cerca de ellos. Y es feo ver a una persona sola, que nadie lo acompaña, que nadie lo sigue. ¿Qué tenemos que orar? Por misericordia. Señor, ten de él misericordia, porque al final es un alma. Si es un líder en el trabajo, nos afecta, nos ha hecho daño, pero es un alma. Y mi consejo sería en ese sentido que ore mucho, mucho tu esposo por él, por misericordia de Dios. Señor, alcánzalo. Dame gracia para poder entrevistarme con él. Dame gracia para tener una reunión con él y que con todo el amor pueda decirle, oye, yo creo que podemos hacer esto mejor, cómo te ayudo, cómo te acompaño, y que tal vez tu esposo pueda ser un puente para que él pueda tener una mejor comunión con las personas que lo siguen. Pero importante orar por mucha misericordia hacia con él. No hay una cosa más fuerte y una herramienta más grande que nosotros tengamos que la oración por otros, la oración por terceros. ¿Vale? ¿Sí? ¿Aclarado el punto? Muy bien. Muchas Sí, gracias. muchas gracias. Con gusto. ¿Alguna otra duda o comentario? ¿No? Perfecto. Vamos a ver justo el libro de Samuel, capítulo 17. Ya no lo alcanzaremos a ver ahorita y no lo quiero ver tampoco corriendo, pero por ahí les enviaba en el audio que leyéramos el primer libro de Samuel, capítulo 17. Porque es importante que veamos el liderazgo de David. Cuando un hombre, como preámbulo, cuando un hombre que era el rey de Israel, así lo voy a decir, se esconde abajo de la cama, llega un joven y le quita el lugar a Saúl. Este siguiente tema se llama el principio de sustitución. Vamos a ver la siguiente clase, porque es real el principio de sustitución.
Dice la Biblia muy fuerte y muy crudamente, la Biblia le dice, bueno, nos describe a nosotros la historia de Saúl. Llega Samuel y le dice Samuel a Saúl, le dice, Dios se ha provisto uno mejor que tú. Derivado de que a partir de este capítulo 17, Samuel no ubica su trabajo, Saúl, perdón, no ubica su trabajo como líder con un chavo que traía todo el potencial para ser coachado por Saúl, sino que Saúl empieza a envidiar todo lo que vive David y entonces Saúl termina siendo el principal y el primordial enemigo de David y entonces termina con un liderazgo aplastado por él mismo. ¿Sale? Capítulo 17 del libro de Samuel. Vamos a ver el liderazgo entre David y Saúl. Bien, pues vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Por favor, acompáñenme entregando este momento en las manos de nuestro Dios. Dios, te damos gracias. Gracias por tu obra, Señor, en la cruz para con nosotros. Gracias porque, como lo leíamos hace un momento, nos has justificado, nos has redimido, nos has limpiado y nos permite, Señor, conocer el mejor manual de vida que existe, Señor, el único manual, Señor, para conducir nuestras vidas, donde podemos abrir tu palabra, Señor, y aprender de absolutamente de todo. Cuando una persona dice, nadie nace sabiendo ser padre o nadie nace sabiendo ser líder, es real. Pero nos olvidamos, Señor, a veces de que tenemos tu palabra y ahí nos dejaste escrito cómo ser el mejor padre, cómo ser el mejor líder, cómo ser el mejor hijo, cómo ser el mejor amigo, cómo ser el mejor compañero. Permite, Señor, que nosotros nos metamos a profundidad de tu palabra. Guarda, Señor, este tema en nuestro corazón y líbranos siempre de ser personas que elijan y tomen caminos incorrectos. Te damos gracias por todo en el nombre de nuestro Salvador Jesús. Amén y amén. Les mando un fuerte abrazo. Que pasen un excelente fin de semana. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Gracias, buen día. Gracias a Dios. Chao.